Casado es sin duda uno de los dirigentes socialistas más mediáticos de los últimos años y uno de los más populares en las filas de su partido, el PSOE. Partido en el que lleva militando más de 30 años. Por eso su anuncio hace menos de un mes de que deja la política institucional pilló a todos por sorpresa. Renuncia a cualquier cargo público a pesar de haber sido el más votado por Madrid para ir al Senado. Tampoco seguirá siendo concejal del Ayuntamiento de Madrid o diputado de la Asamblea Autonómica. Continuará, eso sí, con su labor de docente, porque eso no se le quita a uno nunca, dando clases en la Facultad de Económicas, como viene haciendo desde hace 30 años y que es seguro lo que le mantiene tan jovencito y donde sabemos que es bastante popular entre el alumnado. Y no solo por su afición a circular en moto y atreverse con el cante en cualquier fiesta o sarao que se precie. Antonio Miguel Carmona, buenas noches. Muy bueno, qué grande eres. Muchas gracias por venir aquí a nuestra... Siempre fuiste muy grande. Desde jovencito fuiste muy grande. Bueno, tú ya sé por dónde vas, ya sé por dónde vas. Tú sabes que yo venía de la tradición de Enrique Tierno Galván, ¿no? Porque vivía en el barrio, enfrente del bar de mi padre, y yo empecé a militar socialistamente en el PSP. Pues te voy a decir una cosa. Yo empecé en política con 14 años. No, 14 no, en el 79, 16 años. En un mitin que dieron Felipe González, Enrique Tierno Galván y Alonso Puerta en la Plaza de Toros de Vistalegre en las primeras elecciones municipales. Me acuerdo de aquel mitin, sí. ¿Se acuerda Felipe González también de aquel mitin? Tú no sé si te acuerdas que en ese mitin bajó un chaval joven con una bandera republicana. Perfectamente, y se la quitaron. ¿No te la quitaron? Por supuesto que me la quitaron. Ah, ¿eras tú? Era yo. No me digas. Sí, señor. Pues yo estaba allí aplaudiéndote. Yo iba con una pegatina de Arde. ¿Te acuerdas de Arde? Fíjate que Agrupación Republicana Democrática de España. Yo iba con una pegatina. ¿Eras tú? Ese era yo. Eso no lo hemos hablado nunca. No lo hemos hablado nunca. Y me fui del Partido Socialista por la OTAN y porque apareció muerto Miquel Zabalza y dijo Barrio Nuevo que había dos interpretaciones, la de la Guardia Civil o la de los etarras. Y yo dije, ahí te quedas. Tú siempre serás de izquierdas. Oye, ¿qué hace Inda en todas las tertulias de la televisión española? Pues hombre, es un periodista con el que no coincido ideológicamente en su orientación y al que respondo cada vez que me pregunta. Con el que me peleo como me peleo con otros, ¿no? No me peleo tanto personalmente. Tú has dicho antes que yo he dejado la política institucional y lo has hecho bien porque ponían un rótulo que hiciste, has dejado la política, no he dejado la política, he dejado la política institucional, he dejado de cobrar. Claro. He dejado de cobrar. Yo he hecho más política hace 2 años visitando a los refugiados de la isla de Lesbos, denunciando la decisión que había tomado el Consejo Europeo de expulsarles a un país no seguro para los refugiados como Turquía y visitando, por ejemplo, a una mujer que se prostituía para poder pagarse el pasaje de Lesbos a Atenas. O un hombre que estaba totalmente enloquecido. De acuerdo. Mucho más política he hecho ahí. Y ese drama está ahí, nos olvidamos. Pero te sigo preguntando porque creo que después de los GAL, creo que lo más grave que ha ocurrido en la democracia española es que haya una policía política que inventa pruebas contra adversarios políticos en connivencia con los periodistas sinvergüenzas como Inda. Me parece muy grave que lo que está saliendo público en estos momentos del espionaje que yo he sufrido también, como salió en los medios de comunicación hace 3 meses, donde un comisario de policía investigó mis movimientos porque denuncié una recalificación de un terreno. Lo que sí te tienes que sentir es orgulloso cuando te persiguen, denunciarlo en defensa de la democracia, denunciar esa persecución política, denunciar la utilización de dinero público, que no es solo malversación, sino es un atentado a la democracia, pero te tienes que sentir orgulloso de algunas cosas. Por ejemplo, ¿por qué tú, otros, yo mismo hemos sido perseguidos? Algo ha tenido que ver nuestras denuncias contra Ignacio González, nuestras denuncias contra Francisco Granados, nuestras denuncias de la corrupción. Eso ha tenido bastante que ver. Y Antonio Miguel, ¿por qué el Partido Socialista se ha opuesto a que comparezca Villarejo en una comisión parlamentaria? Yo no soy parlamentario y no soy miembro de la Comisión Ejecutiva Federal, pero yo sí soy partidario de que Villarejo explique. Porque no hay nada peor que tapar la verdad. La verdad en boca de Villarejo no es la verdad, pero sí puede ser, evidentemente, una información esclarecedora. Por lo tanto, yo sí soy partidario de que se levanten todas las mantas posibles. ¿Tú crees que gente como Inda tiene que seguir yendo a los platós de televisión pese a que sepamos absolutamente de manera clara que ha mentido? Es decir,
sabe que la factura de los 225.000 supuestos euros que le habían pagado a Pablo Iglesias estaba hecha con Photoshop y se la dio el comisario Gago. Y él ha ido a la Comisión de Investigación del Senado a decir, sí, aquí está esta factura. Un tipo que es periodista y miente, tiene que ir a los platós de televisión. Yo no sé quién para prohibir a nadie ir a un plató de televisión. Aunque mienta. Aunque mienta. No sé quién. Yo puedo tener una opinión sobre cada uno de los periodistas de este país, pero jamás le diría a un periodista que, aunque mienta, yo le diría que miente si tengo una prueba irrefutable de que está mintiendo. Pero jamás impediría que un periodista visitara un plató de televisión. Nunca. Si ni un político que mienta. La mentira... Un político puede mentir, porque forma parte de su manera de estar en el mundo. Pero un periodista tiene que contarnos la verdad. Si un periodista miente es como un médico que en vez de curarte mata. O sea, no es bueno. ¿Y un político? Un político que miente... No normalices que la mentira pueda formar parte del discurso político. El cinismo forma parte del discurso político. Mala es la época en la que la verdad deja de ser una categoría política condenada por el sufragio. Porque mucha gente piensa una cosa no significa que sea verdad. Mala es la época en la que la verdad deja de ser una categoría política condenada por el sufragio. Pero hace mucho que los partidos no son capaces de confrontar con la ciudadanía en tiempos electorales. Oye, ¿sabes lo que nos pasa a ti y a mí? Que después de hablar públicamente y hacer política, porque tú también haces política y mucha política, y yo hacer política, luego tenemos que dar la cara con nuestros alumnos, ¿eh? Luego los alumnos en la facultad te preguntan, a mí me preguntan, te preguntarán a ti, a mí me preguntan, oye, ¿por qué dijiste esto? Y oye, ¿y esto de que ha disminuido un 20% el crédito a las pymes? No es un 20, Antonio, es un 15. O te dicen, oye, esta pelea que tuviste con tal, o has mentido en esto, o has dicho, o algo peor que una mentira, has dicho una media verdad. Entonces tenemos el escrutinio de los alumnos. Pero en tiempos electorales, por ejemplo, Pedro Sánchez acaba de decir que no va a entrar en el tema de las cloacas del Estado para no enturbiar la campaña electoral. Y dices, pero no es una manera de mentir, callarse cosas tan relevantes. Te puedo garantizar que Pedro Sánchez, si observa alguna mancha, que la hay, en lo que tú llamas las cloacas del Estado, que son aquellos funcionarios públicos que utilizan el dinero público para su beneficio personal o a atentar contra la democracia, estoy completamente seguro que lo va a denunciar y a ponerlo ante el juez. Marlaska, en este caso, Marlaska no ha sacado a estos comisarios corruptos que siguen en sus puestos. Bueno, pero en el momento que se demuestre su corrupción, yo te garantizo que Grande Marlaska tiene un currículum suficientemente, no solamente hoy. Es decir, hoy ha salido una información de ISEA, uno que lo utilizaron contra mí, entre otros, ¿no? Unas declaraciones de este que fue ministro de Chávez, diciendo que se ha reunido con Gago. Gago dijo en sede parlamentaria que nunca se había reunido con este señor, igual que Fernández Díaz dijo que él nunca había dado la orden. Todo eso lo sé. Todos son mentirosos. Todo eso lo sé. No, todos no son mentirosos. Bueno, quiero decir, Fernández Díaz, Gago, Cosidó... Hay una parte de responsabilidades políticas, una parte de responsabilidades penales y una parte de responsabilidades administrativas. Responsabilidades políticas se dirimirán en sede parlamentaria, responsabilidades penales en juzgado y responsabilidades administrativas, vamos a llamarlo así, en las decisiones que tome el ministro. Y te puedo garantizar que puedo dar la cara por Grande Marlaska, que es una persona que ha demostrado a lo largo de su carrera, y fíjate que hay cosas con las que yo no he estado de acuerdo, ni tú tampoco, con el hombre muy de derechas. Por eso. No sé qué hacéis llevando a gente muy de derechas. Yo no digo que sea de derechas. Yo hay decisiones que no me han gustado y otras que sí. Pero no catalogues de derechas a nadie. Pero Marlaska es de derechas. Bueno, eso lo dices tú. Se ha sentido como tal. Hablando de mentirosos, el PP ha vuelto a sacar lo de los muertos de ETA. Lo denuncié en una entrevista que me hizo Antonio García Ferreras ayer. A mí me parece que el Partido Popular es experto en poner los muertos de ETA encima de la mesa en toda la campaña, en todas las campañas electorales. Todos hemos enterrado a algún amigo asesinado por ETA. Algunos lo hemos tenido muy cerca. Yo he tenido muy cerca a Ernest Lluch y he tenido muy cerca a otros compañeros y compañeras que han sido asesinados por ETA. A mí me parece deplorable, a mí me parece una vergüenza, a mí me parece lo peor de la política, a mí me parece que debería ser castigado por el electorado. Y a mí me parece además que no es lo importante. Lo importante que tiene que hablar este país, yo tengo y he tenido formación económica en Estados Unidos. Y hay una cosa que no es un gran ejemplo, la política norteamericana, pero hay una cosa que llaman la agenda del presidente. ¿Cuáles son las prioridades para el país? Las prioridades para el país no es volver a hablar de ETA. Las prioridades para el país es que el 10% de la población posee el 90% de la riqueza del país, que es lo mismo que decir que el 90% de la población solo tiene el 10% de la riqueza del país. Esas son las prioridades del país. Bueno, pero hemos hablado de los lazos amarillos, de si que tienen los ciudadanos que portar armas. Son los medios los que están estableciendo la agenda del presidente. Bueno, los medios y la clase política, por decirlo de alguna manera, no me gusta llamarlo clase política, aquellos que nos dedicamos a la política, no quiero ser aquí el listo de la tribu diciendo que yo no tengo nada que ver con los políticos, o tú, que
generan titulares antes que soluciones. También es mala la época en la que los hombres y mujeres públicos intentan ser importantes antes que útiles. ¿Ha ganado Sánchez el respeto de su partido? Ha ganado Sánchez el Congreso Federal y por lo tanto el respeto de todos los militantes al que hemos apoyado. ¿Incluidos los diputados y diputadas? Incluidos los diputados y diputadas. No te quepa la menor duda. Dicen una cosa cuando hablan con uno en particular y otra cosa en público. No es mi caso. ¿Tú apoyaste a Sánchez desde el minuto uno? No, yo me peleé con Sánchez abiertamente, como tú bien sabes. Yo estuve en otra alternativa. Yo tengo otra visión del país en una parte distinta a la de Pedro Sánchez y en otra parte coincido el 95% de lo que hace y dice, pero me posicioné en otra opción política. Y lo que pasa es que si nos queremos las primarias, cuando se pierden las primarias, yo en primer tiempo de saludo, detrás del secretario general, intentando colaborar y aportando mis ideas. Perder las primarias no significa renunciar a las ideas propias. Claro. ¿Tú crees que Sánchez tiene un proyecto para España? Sí, lo tiene. Porque le he visto decir cosas y las contrarias en un lapso demasiado estrecho de tiempo. Tiene un proyecto para España que se llama Proyecto Socialista, que es cubrir las necesidades de aquellos que las tienen y alentar las capacidades de aquellos que las poseen. Parece que me lo sé de memoria, pero es que lo he dicho muchas veces. El proyecto socialista no depende de una persona. El PSOE, o el socialismo, o la izquierda, está por encima de cualquier líder político. Los líderes pasan y lo importante es lo que dejan, no lo que dicen. ¿Por qué crees que los partidos socialistas, hermanos del Partido Socialista, han desaparecido en Grecia, en Italia, porque en Francia? Votan con, o sea, hacen gobierno con la derecha de Merkel. En Alemania, ¿cómo se explica esto? Pues eso Antonio? lo explicas tú. Mira, te voy a decir una cosa y no te sientas halagado. Tú lo explicas muy bien. Las veces que te he escuchado tú lo explicas muy bien. Nosotros, en ese afán reformista típico no, centrado en la Segunda Internacional, promoviendo reformas que han supuesto un gran esfuerzo para la nación y transformación para el país por parte de gobiernos del PSOE, del que yo estoy muy orgulloso, como la universalización de la sanidad pública en España en 1986 en la Ley General de Ernest Lluch, como la universalización de la educación pública en 1984, como la universalización, bueno, el intento de universalización de las pensiones públicas. Todo esto ha supuesto grandes avances, pero cuando tú, en tu reformismo de Segunda Internacional, te confundes con el centro político, entonces te empiezas a disolver, se te empieza a llenar el partido de centro, que puede ser a veces de centro-derecha, y empiezas a diluirte en el centro. Y eso le ha pasado al PASOK, eso le ha pasado a con los que yo más me he sentido identificados, que ha sido con el PS. Yo tengo más familia en Francia que en España. Yo soy más hijo de la Quinta República, a pesar de que es una república gaullista, de la Constitución de octubre de 1958, porque soy más del Partido Socialista francés, soy más del PS. Y en Francia el PS se ha disuelto, pero por ese afán que tuvo el último presidente de la República de centrar el discurso. Tú puedes centrar el discurso para conseguir objetivos políticos, pero no puedes diluir tu discurso político. Eso no significa que el socialismo haya dejado de ser el objetivo principal de nuestras vidas. Si yo te preguntara qué gobierno deseas que salga de las urnas después de abril, me dirías que un gobierno del Partido Socialista, pero no parece muy factible. ¿Por qué optarías como alianza con el Partido Socialista? Mira, yo optaría por algo que me explicó muy bien un gran amigo, que es Antonio Costa, con el que me mando WhatsApp de vez en cuando. Siendo alcalde de Lisboa, me enseñó Lisboa de arriba abajo y me ayudó a ser candidato al Ayuntamiento de Madrid. Y tengo la suerte que ahora es presidente del Gobierno de Portugal. Y como presidente del Gobierno de Portugal, ¿cómo crees que lo ha hecho? ¿Cómo crees que lo ha hecho? Orgánicamente, con los pactos que hizo de un bloque de izquierdas para transformar el país. Y después, ¿cómo crees que lo ha hecho? Con sus más y sus menos. Seguro que me puede sacar alguna cosa que haya hecho mal, y yo también. Y yo lo he hablado con él. ¿Cómo crees que lo ha hecho Antonio Costa, como yo le comento por WhatsApp y él me responde? ¿Cómo crees que lo ha hecho para transformar Portugal? Portugal en estos momentos es un ejemplo de pacto político de izquierdas para transformar el país. Pues eso es lo que yo deseo. Te lo digo, por ejemplo... Esa es la respuesta a tu pregunta, eso es lo que yo deseo. Pero como líder que ha sido del socialismo madrileño, he leído hoy a Pepu Sánchez decir que no le gustan las ideas de Podemos y que se siente más cerca de Ciudadanos. Pepu Hernández, perdón. Bueno, primero te tengo que acotar una cosa Sánchez. medio en broma, medio en serio. Llamar liderazgo y socialismo madrileño a veces es complicado. Pero bromas al margen. Yo no creo que nosotros debamos llegar a grandes acuerdos con grupos políticos que ahora mismo se están definiendo como de centro-derecha. Bueno, pero que en la práctica están en Colón con Pablo Casado y con Abascal. Bueno, por eso, como... permíteme que diga centro-derecha. Permíteme que diga centro-derecha. Para mí ha sido... Conozco gente de Ciudadanos de todos los colores,
pero desde luego yo me pongo antes de acuerdo contigo que con una persona de derechas para conseguir objetivos políticos. Podemos llevar bien o mal para conseguir objetivos políticos. Pero ¿tiene algo que ver esta deriva, ¿no?, hacia Ciudadanos del socialismo madrileño, el que tú no quieras? No hay una deriva. No hay una deriva. Pero si Pepu, por mí dices por mi posición. Claro, pero digo, si Pepu dice que se sentiría más a gusto con Ciudadanos. Mira, yo no me siento a gusto pactando con la derecha. Y él es el candidato del Partido Socialista. Te voy a decir una cosa bastante reveladora de mi posición. Yo no me siento nada a gusto ni pactando con la derecha nacional, ni pactando con la derecha periférica. Con esto te estoy diciendo mucho. Pactando con la derecha independentista, pero la derecha periférica. PDeCAT es una derecha periférica, claro. Y es derecha, y es muy derecha, y son muy de derechas. Yo no me siento nada a gusto, nada a gusto. Eso no significa que yo no sea una persona tolerante. Yo tengo amigos de derechas como tú tienes amigos de derechas, quiero decir, o como amigos de izquierdas, como todos tenemos. Pero yo no me siento nada a gusto para transformar el país de eso que hemos dicho. Lo que uno de mis maestros, José Luis San Pedro, decía en sus clases. Yo escribí el obituario de José Luis San Pedro en el diario El Mundo. Decía en sus clases, hay dos tipos de economistas. Los economistas que quieren hacer más ricos a los ricos y los economistas que quieren hacer menos pobres a los pobres. Mira, uno de mis viajes hace un año y pico, mi último viaje, fue a Haití. En Haití, el 40% de los niños están sin escolarizar. El otro 40% de los niños no tienen asistencia sanitaria. Un 50% de los niños ha sufrido algún tipo de abuso sexual. Entonces, ese es el mundo que queremos transformar tú y yo. Claro, y ponernos de acuerdo con aquellos que quieren conservar el mismo mundo, pues me resulta complicado. Te hablas de Haití y me acuerdo de algún cargo del Partido Popular que se robó también el dinero, ¿no? Sí. Que iba para el terremoto de Haití. Por eso me llamó mucho la atención, por ejemplo, destinado a hacer campos de fútbol. Escuchar a Alfonso Guerra pedir, ¿no?, una gran coalición entre el PP y el PSOE, o a Felipe González en algún momento también celebrar en lo que ellos definían como una emergencia nacional para que Podemos no llegase al poder. Preferían una gran coalición con esa gente. Juan Carlos, tienes que matizarlo más. La cosa es, como tú bien sabes, mucho más sofisticada. Es decir, ellos lo que plantean es un acuerdo constitucional de frente al separatismo y al independentismo, que desde mi punto de vista es casi siempre de derechas, a pesar de la posición de Esquerra Republicana de Cataluña. No se refieren a llegar a grandes acuerdos y conformaciones de gobiernos, eso no lo ha propuesto Alfonso Guerra. Yo comí con Alfonso Guerra hace relativamente poco y a mí no me propuso eso, no me explicó eso, me explicó otra cosa. Alfonso Guerra, incluso muy descalificadoras de la Segunda República. Le he escuchado cosas que me han estremecido y me parece una caricatura de lo que fue. Pero no hablemos de las personas, que da igual. ¿Crees que hay una solución para el reto catalán? Bueno, yo antes te he confesado que soy más del PS que del PSOE, con lo cual soy bastante jacobino. Yo creo en la igualdad de derechos y deberes. ¿No crees que haya yo creo en la igualdad, yo creo que no, por supuesto que no. No se le puede preguntar a una pierna si quiere ser seccionada del resto del cuerpo. Se pregunta a todo el cuerpo, se pregunta a tu mente. No podemos. Este tema se discutió ya en la Primera República. Sí. En la Primera República los debates parlamentarios fueron tremendos sobre este tema. ¿Tiene un municipio, derecho a decidir sobre su futuro? ¿Tiene el segundo B de un edificio derecho a decidir sobre lo compartido por todo el edificio? Pues no. En el socialismo francés lo tienen bastante claro, muy claro. La república es el ideal, la república en términos genéricos, el ideal donde todos los ciudadanos tienen los mismos derechos y los mismos deberes, vivan donde vivan, donde Antonio, vivan. Si España fuera como Francia, la condición plurinacional de España no existiría. Es que yo no creo en la... ¿No crees que en el desarrollo de España es verdad que ha habido una historia que ha dado singularidad, con momentos históricos de autogobierno, con lenguas propias, con instituciones propias en Galicia, en el País Vasco, en Cataluña? No. ¿Tú crees que la diferencia entre un bretón y uno del Languedoc es mayor o menor que una diferencia entre un vasco y uno de Málaga? Yo no lo creo. Yo lo que sí creo es que las posiciones políticas se han exacerbado a favor de determinados nacionalismos y localismos, lo que Unamuno llamaba aldeanismo. Y eso significa elevar a categoría nacional el mito de Aitor, no lo creo. O elevar a categoría nacional el mito de Ripoll, no lo creo. Yo creo más en la igualdad de derechos y obligaciones de todos los ciudadanos ante la ley, vivan donde vivan, tengan el color de piel que tengan o piensen como piensen. Es más, me sobra incluso a veces las fronteras en nuestro país con respecto a otros países. Hablando de esa condición jacobina, para despedirnos, porque quería preguntártelo,
¿Cómo es posible que la izquierda madrileña sea tan desastre? Y con gente como, no sé, Ana Botella, Álvarez del Manzano, Esperanza Aguirre, no levante cabeza. Se lo puedes preguntar a Podemos. Se lo pregunto. Yo ya he leído de Manuela Carmena... Era devolverte el golpe. No, he leído... Pero fíjate que he dicho que le pasa a la izquierda, ¿no? Sí. A la izquierda madrileña está... No, pero tú te referías al PSOE. No, pero Errejón, que monta otro partido... Te lo he visto en los ojos que te referías al PSOE. Manuela Carmena, que le da cobertura a Errejón, Manuela Carmena, que hoy dice que, mira, bueno, que de las corridas de toros, que hay que ser tolerantes... Hay cosas que a mí me vuelven loco. Pero quería preguntarte por el Partido Socialista... Ya lo sé. En Madrid, que es más desastre todavía que Podemos. Bueno, depende, ¿eh? Es decir, somos desastres. Somos dos tipos distintos de desastre. El vuestro es un desastre mucho más incipiente y por lo tanto más rápido. Es adolescente. Sí, pues un desastre adolescente. Los problemas sean maduros. Nosotros llevamos 140 años. Esos problemas Nosotros hemos tenido grandes alcaldes como Juan Barranco, Enrique Tierno Galván y buenos presidentes de la comunidad autónoma. Tierno Galván del PSOE no era. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Eso lo contaba él en su libro Cabos Sueltos. En Cabos Sueltos, Alfonso Guerra nos cortó el chorro de dinero de Alemania y nos obligó a meternos en el PSOE porque si no perdían todos los militantes del PSP. Lo dice así, perdían todos los militantes del PSP sus viviendas que las habían hipotecado. Sabes perfectamente que Enrique Tierno Galván, antes de ser del PSP, fue del PSOE. Y dejó el PSOE, como sabes, dramáticamente. Y después y montó el PSP. No podía haber un proyecto tan atomizado como existe la izquierda en estos momentos tan atomizada, ¿no? Pero bueno, no quiero dejar de responder a tu pregunta. Yo creo que en la izquierda, en Podemos, como se está viendo, en el PSOE, como se ha visto durante muchos años, han prevalecido los intereses individuales que los intereses colectivos. Para que prevalezcan los intereses colectivos tienes que dejar tu cargo a disposición de los militantes, a pesar de haber sido el más votado por los militantes. Y no lo digo solo por mí, lo digo por ti, que no ocupas tampoco ningún cargo institucional. Es decir, no en vez de decir por mí también, pero por ti también. ¿En qué alcalde piensas para Madrid? ¿De futuro o del pasado? De futuro. Hombre, me gustaría que fuera Pepu, evidentemente, ¿no? Y si no es Pepu, que fuera Manuela Carmena. Antonio Manuel, Carmena, Antonio, encantado, muchas gracias. Aquí en la frontera tienes tu casa. Es un placer estar con vosotros. Y tú, Lolo, pues ya sabes, arreglarnos el día.